En este vídeo vamos a rellenar un hueco que teníamos importante, un hueco que teníamos ahí en relación a cómo se generan los campos magnéticos. Y para verlo mejor, os he puesto esta tabla para ver cómo podemos relacionar los campos eléctricos y los magnéticos y conseguir de esa manera unificar las cosas, ¿no? Esto ya lo habéis visto, por ejemplo, con el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Y es que, aunque son dos fuerzas muy distintas, pues entendiendo muy bien los campos gravitatorios, pues resulta que cambiando las masas por las cargas, pues entendíamos muy bien las fórmulas del campo eléctrico. Bueno, pues aquí también vamos a ver esa relación y nos va a ayudar a entender mejor cómo se relacionan esos dos fenómenos, los eléctricos y los magnéticos. Vamos a empezar por lo que ya sabemos y creo que lo sabemos ya muy bien, ¿no? Y es que los campos eléctricos, la electrostática, se genera por las cargas que están generalmente en reposo y dan lugar a un campo pues basado por la ley de Coulomb, ¿no? Esta famosa formulita. Y también sabemos que esos campos electrostáticos actúan, generan fuerzas sobre cargas que están también generalmente en reposo. Y la formulita pues es la conocida, de Q por E, ¿vale? Nosotros con el campo magnético hicimos un poco el camino a la inversa. Y es que primero dedicamos unos cuantos vídeos a saber cómo eran las fuerzas magnéticas, vimos cómo funcionaba el espectrómetro de masas, el ciclotrón, y eso lo vimos basándonos en la famosa fuerza de Lorentz. Fuerzas que actúan sobre cargas en movimiento. Y las cargas en movimiento, pues bueno, pues no son muy comunes, pero sí que son muy comunes las corrientes eléctricas, ¿vale? Y de esa forma, pues pusimos la formulita de la fuerza magnética que actúa sobre una corriente eléctrica sumergida en un campo magnético B. Y hasta ahora ese campo magnético B, pues venía como del hiperespacio y no habíamos concretado cómo se generaban los campos magnéticos. Y esto es lo que vamos a tener que aclarar hoy, que ya era hora, ¿verdad? Bueno, pues a poco que damos esta estructura que os estoy comentando aquí, os podéis imaginar que los campos magnéticos, si actúan sobre cargas en movimiento, es decir, corrientes, pues nos podemos apostar lo que queramos a que los campos magnéticos nos van a crear también las cargas en movimiento, las corrientes, así que de alguna forma pues se equilibra todo, ¿no? La electrostática tiene que ver con las cargas en reposo y el magnetismo pues va a tener que ver con las cargas en movimiento, es decir, con las corrientes. Vamos a rellenar el hueco. Y aquí las fuerzas son las corrientes. Y sí, nos falta una fórmula. Esa fórmula, pues nos tendría que decir cuánto vale el campo magnético B y no la voy a poner. Voy a decir cómo se llama la fórmula porque desconocía. Se llama la ley de Biot-Savart. Y no la pongo pues porque es una fórmula de las que sé que os gusta mucho porque tiene un producto vectorial y es una fórmula que no es demasiado sencilla. Me la guardo quizá para otro vídeo, ¿vale? Más importante que eso es que sepamos que sí, que los campos magnéticos los generan las cargas en movimiento, las corrientes eléctricas. Y en vez de ver la ley de Biot-Savart, pues vamos a ver alguna aplicación de esa ley de Biot-Savart en las corrientes que son más comunes para nosotros, que van a ser las corrientes que serán las más sencillas de todas, las corrientes rectilíneas, y para simplificar las cosas vamos a imaginarnos que son corrientes rectilíneas, se dice indefinidas, es decir, que en teoría deberían tener una longitud infinita, pero nosotros nos vamos a imaginar pues, que tienen una longitud normal, ¿no? Voy a dibujar aquí cómo sería esa corriente rectilínea para poder imaginarme cómo sería el campo magnético que generan. Bueno, pues si es una corriente rectilínea, unos puntos suspensivos, para recordarme que son en principio indefinidas. Y la primera cuestión que vamos a tratar de dejar muy claro, porque es muy importante, es saber cómo es el campo magnético. No tanto cómo vale, que lo calcularemos también, cuánto vale, sino que vamos a tratar de imaginarnos cómo es. Y sí, va a ser la cosa divertida porque esto genera un campo magnético que tiene una estructura de líneas circulares alrededor de la corriente. Les voy a dibujar primero en perspectiva, luego intentaremos simplificarlo. Una corriente rectilínea genera a su alrededor unas líneas de campo magnético más o menos como estas que os estoy dibujando aquí. Aquí o incluso un poco más alejadas. Así. Y así. Esta estructura de rosquillas alrededor de la corriente es lo que nos tenemos que imaginar. Y estas líneas de campo magnético pues hay que saber en qué sentido giran, en un sentido o en el otro. Para saber eso, como os podéis imaginar, vamos a recurrir a la famosa regla de la mano derecha y el procedimiento no puede ser más sencillo. Pondré mi dedo pulgar en el sentido de la intensidad y mis 4 dedos me van a decir en qué sentido giran esas líneas de campo magnético. Y efectivamente mis líneas se meten para adentro por esta parte y por esta otra parte saldrán para afuera. Bueno, pues el dibujo en perspectiva, creo que está bien que nos lo imaginemos, pero para hacer muchos ejercicios lo que queremos era simplificarlo y acudir al clásico dibujo en el que se ven las cosas desde una vista lateral, ¿no? Este sería el mismo conductor, con la misma intensidad, y si no quiero dibujar perspectivas, pues voy a tener que dibujar cruces y puntos.
y de nuevo mi dedo pulgar para arriba. A este lado las líneas de campo magnético se meten para adentro, o sea que lo dibujaré aquí unas cuantas cruces, dibujo dos y ya está. Y esta línea que se mete para adentro daría la vuelta por detrás y aquí saldría para afuera. Y si aquí sale para afuera, un punto, y aquí lo mismo. Así que este va a ser nuestro dibujo típico de cómo es el campo magnético que genera una corriente rectilínea indefinida, ¿vale? A un lado tendremos cruces, al otro lado tendremos puntos y sabremos si es un caso o el otro con la regla de la mano derecha. Pulgar para arriba en la dirección de la intensidad, mis dedos a un lado se meten para adentro, cruces, y al otro lado salen para afuera, puntos. Todo acabe que si la intensidad fuera para abajo, el fenómeno sería al revés. Pulgar para abajo, a este lado las líneas saldrían, serían puntos, y al otro lado serían cruces que se meterían, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto quizá lo más importante, o quizá también lo más difícil, visualizar las líneas de campo magnético. Lo siguiente es saber cuánto vale ese campo magnético. Y sí, nos va a tocar calcularlo, que hay una formulita, otra más, para calcular campos en este caso. Ese campo magnético se calcula con partido por 2 pi d. Esta es la fórmula que me permite calcular cuánto vale la intensidad, el módulo del campo magnético. Y como siempre, pues vamos a diseccionar esta formulita, empezando quizá por lo más sencillo. ¿Qué serán ahí? Pues la intensidad que circula, cuántos amperios. Cuanto más intensidad, pues realmente más campo magnético genera a su alrededor. 2pi, pues 2pi. D es la distancia a la que nos encontramos. Parece lógico pensar que cuanto más lejos me encuentro de una corriente, pues menos campo magnético me va a llegar. Y el mu sub 0, pues sí, es una constante, y es una constante que depende del medio. De nuevo jugamos con ese paralelismo. Es muy parecida a la famosa permitividad eléctrica del medio, que vimos, la epsilon sub 0. Pues para fenómenos magnéticos su equivalente sería esta es la palabra, permeabilidad magnética del medio. Que cuando hablamos del vacío, que va a ser lo más normal, pues toma un valor que bueno, nos suelen dar, pero también es un número sencillo que conviene recordar. La permeabilidad magnética del vacío viene dada por esta expresión, 4pi por 10 elevado a menos 7, y las unidades son teslas por metro partido por amperio. Entonces salen las unidades, bueno, ya sabéis que conviene despejar de aquí el mu sub 0. Si lo despejo de aquí, pues es campo magnético por distancia partido por intensidad, ¿vale? Así que esta es la permeabilidad magnética del medio. Hay medios, los metales, los materiales ferromagnéticos, que tienen unas permeabilidades magnéticas distintas con las que se trabaja muchísimo, ¿vale? Pero de momento pensamos en el vacío. Bueno, pues este es un caso que sí que nos va a tocar trabajar bastante. Y nos va a servir también para ver el siguiente caso que conviene pensar. ¿Qué pasa si una corriente, en vez de ser rectilínea, nos la imaginamos como una corriente cerrada, es decir, una espira? Bueno, nos podemos imaginar qué pasaría si la espira fuera una espira hecha con trozos rectilíneos. Si yo me imagino una espira cuadrada, hecha con 4 trozos rectilíneos, pues no debería ser difícil que nos imagináramos cómo va a ser el campo magnético. Insisto, quiero imaginarme las líneas. ¿Cuánto va el campo magnético? Ese sería el siguiente paso, ¿no? Bueno, pues aquí, de nuevo, si tengo aquí una intensidad, que por ejemplo aquí va hacia arriba, aquí va así, aquí va así, aquí va así, pues para saber cómo es el campo que genera este trozo de espira, que es rectilíneo, pues va a ser muy parecido a este. O sea que por aquí fuera tendríamos cruces y por dentro puntos, que es lo que vamos a pintar aquí. Cruces y aquí punto. Y aquí, ese otro trozo, pues en regla de la mano derecha. Pongo mi dedo pulgar en el sentido de la intensidad y de nuevo aquí las líneas se meten para adentro, cruces, y al otro lado, puntos. Aquí sería justamente lo mismo, pero hacia abajo, por dentro puntos que salen para afuera, por fuera cruces, y aquí, en regla de la mano derecha, por dentro puntos otra vez, por fuera cruces. Así que una espira cuadrada generaría unas líneas de campo magnético en la que saldrían del centro unas líneas hacia afuera y luego volverían por dentro, por fuera se metería para adentro, ¿vale? Bueno, pues este no es un caso muy común, pero sí que vamos a ver el caso que sí que sabemos, y es ¿qué pasa cuando la espira, en vez de ser cuadrada, es una espira circular? Bueno, pues en este caso sí que me vais a permitir que lo dibuje en perspectiva porque es un caso que conviene visualizar. Si tenemos una espira circular, voy a intentar dibujarla un poco así en perspectiva para que se vea bien. Y vamos a imaginarnos que circula por aquí una intensidad, por aquí en este sentido. Por aquí daría la vuelta en sentido contrario.
¿Cómo va a ser aquí el campo magnético? Bueno, pues es lo mismo que esto, pero tumbado, ¿sí? Así que por dentro las líneas saldrían y por fuera se darían la vuelta. Bueno, pues hay una forma más sencilla de ver todo esto, y es, una vez más, la regla de la mano derecha. Y aquí el truco consiste en poner los 4 dedos que giran, los ponemos en el sentido de la intensidad, es decir, mis 4 dedos dan el giro como si fuera la intensidad de la corriente, y mi dedo pulgar me está diciendo cómo es el campo magnético dentro de la espira. Más fácil no puede ser, ¿eh? Pongo mis 4 dedos en el sentido en el que gira la corriente dentro de la espira, y mi dedo pulgar me dice cómo es el campo magnético dentro. Así que aquí voy a dibujar pues algo pues, que se va a parecer a una especie de fuente que hace que las líneas del campo magnético salgan por dentro y de la vuelta por aquí hacia afuera, ¿vale? Vamos a dibujarlo. Sería una cosa así. A este lado lo mismo. Aquí hacia atrás también sucedería, ¿sí? Así en perspectiva no se ve bien. Y aquí hacia adelante también. Sería un poco el dibujo en perspectiva, una especie de fuente. Habría, por supuesto, muchas más líneas que no dibujo, ¿vale? Pero sí que podemos ya ver alguna cosa, y es que dentro de la espira las líneas están más juntas, o sea que dentro de la espira el campo magnético va a ser generalmente más intenso. Sí, hay una formulita para calcular ese campo magnético justamente en el centro de la espira. Vamos a ponerla, el campo magnético en el centro de la espira, justo en el centro, insisto, tiene el sentido que me dice la regla de la mano derecha. ¿Y cuánto vale ese campo magnético? Bueno, pues vamos a poner aquí la formulita. Pues vale, mu sub 0i, o sea, una fórmula parecida a la anterior, solo que en este caso lo que ponemos aquí no es la distancia, sino que es el radio de la espira. Esa fórmula se emplea menos porque tiene menos aplicación. Me explico, solo sirve para el centro de la espira. Si quisiera calcular el campo magnético no ahí, sino ahí, ya no me valdría, ¿vale? No como esta fórmula que me permitía calcular el campo magnético en cualquier punto, a cualquier distancia del conductor, simplemente cambiando la distancia de él, ¿vale? Bueno, pues casos importantes, insisto, corriente rectilínea indefinida, con su campo magnético, el dibujo de las rosquillas, y espira circular, con su estructura de fuente que da la vuelta y tal, con su radio de la mano derecha, y el valor del campo magnético justo en el centro sería mediado por esta expresión de aquí, ¿vale? Vamos a darle una aplicación extra a este campo magnético generado por una espira, y es que si nos interesa generar grandes campos magnéticos, pues en vez de una espira, ¿por qué no ponemos muchas espiras? Es decir, ¿qué pasa si en vez de una espira ponemos una bobina en la que apilamos una encima de otra muchas espiras, una encima así apiladas, ¿no? Bueno, pues el dibujo sería en este caso de poner aquí pues unas espiras, encima pondríamos otra espira, encima pondríamos otra espira, encima pondríamos otra espira, encima pondríamos otra espira, venga, otra más. Y por aquí las intensidades circularían en este sentido, que es el mismo que hemos dibujado antes, ¿vale? Y en este caso, las líneas de campo magnético, bueno, pues serían similares, solo que tendrían que dar la vuelta para volver por el otro lado, ¿vale? Así que aquí las líneas serían una cosa así. Saldrían por aquí, bajarían por aquí y volverían por acá. Saldrían por aquí, volverían por acá. Y a este lado igual, por aquí, a este lado igual, por aquí. Así que aquí tendremos la estructura de líneas de campo magnético generado por una bobina. Esto de apilar una espira encima de la otra es mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? Que seguro que os estáis imaginando que la estructura real no es una espira encima de otra como las he dibujado, sino que en la práctica se suele hacer de esta manera. Es un único conductor que se le da una especie de estructura helicoidal, espiral, y de esa forma pues tenemos muchas espiras amontonadas una encima de otra y que se consiguen pues campos magnéticos relativamente intensos, ¿vale? Pero os hago este dibujo sobre todo pues para que conectemos con un dibujo que quizá tenemos en la cabeza, y es este otro. Esto se parece mucho al clásico imán con su polo norte y su polo sur, y creo que ya hemos dibujado alguna vez el caso este en el que un imán con su polo norte sale en líneas de campo magnético y vuelven hacia el sur. Se parece mucho, ¿no? Casi diría que se parece demasiado, ¿no? Entonces esto nos lleva a una de las preguntas con las que me gusta terminar los vídeos, y es, creo que lo hemos planteado en alguna ocasión ya, si una bobina, por aquí circula una intensidad de corriente I, produce un campo magnético de esta manera, y a un imán el campo magnético es muy similar, ¿qué pasa? ¿Que hay corrientes eléctricas dentro de los imanes? Bueno, pues ya os podéis imaginar que la respuesta va a ser que sí,
Pero la respuesta os aseguro que es muy divertida, porque nos tiene que explicar de paso por qué hay trozos de hierro que tienen forma de imán, pero no son imanes, no están magnetizados, y por qué esos trozos de hierro podemos hacer algo para que se magneticen y que tengan propiedades de un imán, que es lo que hace que el magnetismo aparezca y desaparezca, o incluso la famosa pregunta de qué pasa si corto un imán por la mitad y se me puedo quedar con el polo norte y el polo sur separados, etcétera. Bueno, pues todo eso tiene mucho que ver con este dibujo que hemos hecho de aquí de la bobina y me lo guardo para otro vídeo, ¿vale? Así que os quiero contar, porque creo que justifica esto que estamos haciendo aquí de decir cuál es el origen del campo magnético, y es explicar el origen de esta conexión. O sea, este hueco que hemos rellenado aquí, para recordarlo, nos dice cómo se generan los campos magnéticos, cómo las corrientes generan campos magnéticos. Y es el fondo descubrimiento que es de los bonitos que ha habido en la historia de la física, y es que se hizo de manera casual. Lo hizo un físico danés, Hans Christian Ørsted, aquí os he puesto el nombre, y estaba preparando una experiencia con sus alumnos en la que había una corriente por la que circulaba una intensidad elevada y tenía casualmente por ahí cerca, por lo menos así lo cuentan, una brújula. Y bueno, se dio cuenta el amigo Ørsted de que cuando conectaba la corriente, la brújula, en vez de obedecer al campo gravitatorio, al campo magnético de la Tierra, se orientaba de una forma especial, ¿no? Y dijo, pues a ver si lo que genera los campos magnéticos son las corrientes. Bueno, el siguiente paso lo dieron dos físicos franceses, Biot y Savart, que además de comprobar el resultado de Ørsted, pues lo cuantificaron, es decir, proporcionaron la formulita que nos dice cuánto vale el campo magnético que genera una corriente eléctrica. Y el siguiente paso lo dio Michael Faraday a finales del siglo XIX, viendo cómo los campos magnéticos podían también generar a su vez campos eléctricos. Y esto sí que va a ser muy importante, porque esto va a ser nada más y nada menos que la justificación del tema siguiente que vamos a ver después del magnetismo, que es la famosísima e importantísima inducción electromagnética. Así que de esto sí que vamos a hablar. Por cerrar un poco el círculo, pues decimos que todo este lío de fórmulas que hay aquí respecto al magnetismo, electricidad, quién crea el campo, quién lo sufre y tal. Bueno, pues el que puso orden en todo este lío fue un físico escocés que se llamaba James Clerk Maxwell a finales del siglo XIX, y con un aparataje matemático complicado consiguió resumirlo todo en las famosísimas 4 ecuaciones de Maxwell, de las que prometo que no os voy a hablar de momento, ¿vale? Pero sí deciros que consiguió poner orden, y el resultado de ese orden pues es el mundo de las tecnologías que tenemos actualmente. O sea, todo lo que disfrutamos de las ondas electromagnéticas, de las conexiones de televisión, el Bluetooth, el Wi-Fi, todo lo que queráis, son ondas electromagnéticas que tuvieron su desarrollo gracias a los trabajos de Maxwell. Y ya para acabar, no acaba aquí el desarrollo, porque también las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell sirvieron de plantear alguna problemática que la resolvió nada menos que el amigo Einstein a principios del siglo XIX, proponiendo su teoría de la relatividad. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con la relatividad? Bueno, pues ya con esto acabo, y es que hemos dicho que la diferencia que hay entre la electrostática y el magnetismo es que la electrostática habla de cargas en reposo y el magnetismo habla de cargas en movimiento. Pero a ver, el movimiento no era algo relativo, no dependía del observador. Si yo veo una carga, podemos determinar si está en reposo o se está moviendo. Igual se está moviendo, pero me voy yo moviendo con ella y la estoy viendo en reposo, aunque realmente se está moviendo. O quizá la carga está en reposo y soy yo el que se mueve, y por eso percibo que la carga se está moviendo. No, una teoría física no puede sustentarse en el reposo o en el movimiento, porque depende del observador. Y esto justifica por qué las fuerzas eléctricas y las magnéticas de alguna forma son exactamente la misma interacción, la misma fuerza, solo que vista bajo dos puntos de vista distintos. Esto está muy simplificado, pero ya os adelanto que pues dio lugar a algunas incongruencias que por suerte Einstein las pudo resolver con su famosa teoría de la relatividad. Bueno, lo dejamos aquí, seguiremos hablando en próximos vídeos, sobre todo de la inducción electromagnética de Michael Faraday. Hasta pronto.